entonces, progreso ascendente en términos técnicos, futuro, libertad, trabajo redentor, cultura, educación avanzada, progreso técnico, civilización de las maneras. En otras palabras, la esperanza y la salida, que estaba pues al fondo de la mitología del progreso. Lo rural empezó a representar el pasado atrasado, el pozo estancado de la ignorancia, la rusticidad y ordinariedad de las maneras, el alma primitiva. En síntesis, el campo y lo rural eran el lugar de donde había que huir rumbo a la mítica del progreso concentrada en la ciudad. La modernidad puso en movimiento la metáfora de la luz de la razón. Kant habló de la mayoría de edad. Para alcanzar esta luz y esta mayoría de edad era preciso educarse, leer, crecer intelectualmente. En una palabra, ilustrarse. La imprenta, invención de Gutenberg, durante el Renacimiento, por los tiempos de la Revolución Francesa, debió ponerse al servicio ya no tanto de la fe, sino de la ilustración racionalista y laica moderna. Se puso entonces en marcha el proyecto de la enciclopedia. Todo esto en la ciudad, bajo el supuesto de que allí, en este topos urbano, la humanidad habría de sobreponerse a la barbarie y el atraso, que de esta manera progresivamente habrían de ir quedando atrás. La ciudad encarnaba la esperanza del progreso en marcha de toda la humanidad. Las ciudades que tanto prometieron a la humanidad, sin embargo, aún están ahí, aunque, en mi modo de ver, siendo ya otra cosa. Han crecido hasta llenarse al mismo tiempo de miseria y esplendor, pero ya no son promesa ni esperanza de nada. Solo están ahí, expandiéndose, acumulando polución y problemas, luces de neón, mal gusto, pero también maravilla arquitectónica y cultural en ocasiones, recibiendo el desarraigo y el dolor migratorio de otros continentes, presenciando a los obreros y empleados dirigirse rutinariamente al trabajo, a veces cabizbajos, viendo descender y partir aviones rumbo a sus destinos, escuchando los gemidos ocultos del amor, el aullido de perros y de hombres por igual. Lo que ocurre de sombrío y de sublime en las entrañas de las ciudades es por igual hermoso y comprensible. En las callejuelas de las ciudades, las librerías aún venden libros, las bibliotecas abren sus puertas, las escuelas y las universidades cumplen la tarea. Pero algo muy fuerte sucedió. La ciudad ya no es promesa de nada. La modernidad prometió progreso material expresado en progresión ascendente científica, técnica y económica. Estos vectores supuestamente tendenciales en ascenso debían conducir a la humanidad a emanciparse de sus penurias y aflicciones, de sus dependencias, esclavitudes y prisiones. Después de poco más de 3 siglos, esta promesa no se cumplió. Quizás ya no debamos esperar más. Por todas partes, los pensadores contemporáneos dan cuenta de que la técnica y el capitalismo económico no liberaron a nadie de sus incertidumbres, de sus sensaciones de vacío y de ausencia de sentido de vivir, del desamor contemporáneo en medio del derrumbe de las ideologías mesiánicas, de las utopías de todo orden. El capitalismo no ha salvado ni siquiera a los capitalistas llenos de dinero y de miedos posmodernos que andan devorando ansiolíticos y antidepresivos como hojuelas de cebada. Y lo más significativo, el capitalismo ha perdido toda legitimidad.
en cuanto a modo de producción y de organización social que habría de llevar a la humanidad hacia la soñada salida de liberación, emancipación y felicidad. Lo que hay es consumo ansioso, nihilismo, sensaciones de vacío, de incerteza, liquidez, entre comillas, término de Bauman, en el vínculo humano, desamor, hedonismo, pero del más barato, neomisticismos y adicciones como paliativos para la desesperanza. Y en muchas ciudades de Occidente y del mundo, la emergencia de nuevas tribus urbanas, de matones iracundos sin causa, de regreso a lo ancestral, territorialidades primitivas, en fin. Y como telón de fondo, y como si más no faltara, derrumbe de la cultura letrada, en medio de un contexto cultural y social dominado por la superficialidad frágil y la necesidad de convertir la vida en una montonera de instantes fragmentados que deben experimentarse con loco frenesí. Los libros están ahí, es cierto, pero la humanidad que los lee no encuentra ni sabe para dónde ir. Solo sabe con Wittgenstein que ya no es posible guiar a la humanidad hacia el bien, sino apenas hacia alguna parte. Quizás solo a dar cumplimiento a la metáfora de la vida imaginada como un viaje al final de la noche, en términos de Luis Ferdinand Céline. Ahí están los libros, las bibliotecas, los espléndidos museos, la gran música, al lado de los pocos hombres y mujeres ilustrados, plantados todavía en la resistencia. Pero ahí está igualmente la barbarie persistente, todas las matanzas del siglo XX y del XXI que apenas comienzan, las marginalidades crecientes, la inmoralidad voraz del sistema financiero, las nuevas esclavitudes en el trabajo, y no es una metáfora, las nuevas esclavitudes, el mal gusto mediático, violento y pornográfico, las neopobrezas del primer mundo, las carreteras, ellas mismas convertidas en continentes desolados y absurdos a lo Cormac McCarthy. Ocurrió Auschwitz y todo quedó en penumbra. Los imaginarios del progreso moral acumulativo, sin retorno a la barbarie, quedaron derrotados, desmentidos. Los criminales nazis eran ilustrados. La humanidad más culta y civilizada entró en guerra. Se desencadenó un nuevo tipo de destructividad que la técnica y la ciencia hicieron aún más bárbara, sofisticada y eficiente. Los campos de exterminio se convirtieron en paradigmas de gestión, de eficacia y de eficiencia administrativa y productividad. La música que ambientaba el exterminio era la de Richard Wagner. No pocos de los más elegantes e ilustres matones carniceros eran discípulos de Kant y se comportaban de conformidad con el imperativo categórico. Muchos se carcajearon, creo que entre ellos Hannah Arendt, delante del confesado kantismo de estas bestias iluminadas por el furor romántico. El desconcierto fue total. El siglo XX, el gran siglo de la esperanza moderna de Occidente, de las espléndidas ciudades que lo representaban al siglo XX, pasaban a convertirse en la metáfora más acabada del infierno. Según George Steiner, es más fácil, pero sobre todo más fascinante imitar en la tierra el infierno que el cielo. La metáfora del infierno resultó mucho más contagiosa y atractiva. La teoría psicoanalítica interpretaría esto como el frenesí desatado de la pulsión de destructividad y de muerte. Y todo lo anterior en medio de libros sabios, pinturas conmovedoras, museos espléndidos,
músicas cultas y bibliotecas llenas de luz como templos del saber. ¿Qué pensar entonces? ¿Qué hacer? Los fundamentos sobre los cuales se levantó la modernidad se comportaron durante su siglo de esplendor como axiomas indiscutibles. Eran tan evidentes que no merecían prueba. Pero hoy la crítica implacable de estos fundamentos y los tosudos hechos de la historia dejaron reducidos estos axiomas a simples mitos imaginarios de época nada más. Hermosos relatos a través de los cuales la modernidad pareció anunciar por anticipado lo que soñaba ser, lo que con tanto entusiasmo prometía. La modernidad futurizó su propia historia para empezar a vivirla, a intentar cumplirla. Pero la historia otra vez fue implacable y lo que parecía axiomático y además cobraba como promesa que legitimaba la totalidad del proyecto moderno, tanto en sus vectores culturales como económicos, el capitalismo y la racionalidad productiva instrumental, hoy apenas es realidad trágica, travestida en promesa incumplida. Ese incumplimiento se expande ante nuestra mirada, convertido en hipermodernidad. Su mejor escenario son las ciudades contemporáneas. La ciudad asumió por entero como suya la promesa moderna del progreso material y moral de la humanidad, hemos dicho. Pero él ahí, ahora, rindiendo cuentas de aquella responsabilidad asumida. Los crímenes municipales de Darío Ruiz Gómez, a quien esta tarde rendiremos un reconocimiento, hacen parte de esa implacable rendición de cuentas en una tierra de paganos absorta ante la progresiva desacralización de la vida. Las adolescencias bandidas, urbanas, desconectadas del legado moderno de los derechos humanos. Esa peligrosa ruptura con la tradición humanista moderna se debe no solo a la pobreza y a la marginalidad, que sería una mirada muy simbolista en mi opinión, sino ante todo a la caída del puente de la cultura, que en otros tiempos tenía la misión de unir épocas diferentes con sus correspondientes cambios mediante entramados invisibles a pesar de las rupturas. En términos de Ferdinand Brodel, me estoy refiriendo a la historia de larga duración, aquella que permanece como tejido del primer piso más allá de las rupturas de la superficie. Preocupa así el anuncio hecho por Marcola, no sé si ustedes pudieron leerlo porque circuló hasta por el correo electrónico. Marcola, un capo del crimen brasilero, en una entrevista ofrecida en un diario de Río de Janeiro hace unos pocos meses. Allí dijo el criminal lúcido, que incluso citaba a Dante, que a su modo de ver estaban haciendo en nuestro tiempo una nueva especie humana, la que no cree en los derechos humanos ni hace parte de esa tradición. En muchas ciudades de América Latina existen barriadas y territorios que no son más que campos de muerte, asalto, arbitrariedad, bandidaje al margen de toda culpa, respeto y arrepentimiento. Especies de ciudades de Dios, como la película brasileña. Declina, pienso, el sujeto moral que se pregunta por la ética responsable de sus actos. Presenciamos la emergencia de generaciones enteras que han borrado de un plumazo el puente que debió haberlas unido cultural y espiritualmente con la tradición moderna según la cual todo ser humano es digno de respeto y reconocimiento. Por supuesto, ese declinamiento es parcial, pero se presenta como una especie de signo preocupante de nuestros tiempos. Las ciudades contemporáneas no son ya entonces el lugar histórico donde habría de producirse el progreso material y moral de la humanidad.
Son apenas lo que son, lugar de concentración de lo sublime y lo peor. Un poco en la mirada de Marshall Berman, ¿no? El carácter fáustico del progreso trágico. Ellas son expresión cabal de la condición humana. El esfuerzo sostenido de educar en los buenos sentimientos, en el uso de la razón crítica y el hábito de las lecturas que encantan y desencantan el mundo, hay que mantenerlo, por supuesto. Catastrófico sería abandonarlo. Cada que nace un niño hay que empezar de nuevo trayéndolo a la humanidad. No es este quizás el momento para describir cómo es que un niño que nace biológicamente humano y que no es suficiente que nazca biológicamente humano para ser humano, debe por fuerza ser traído a la humanidad del idioma, de la lengua, de la cultura, de las normas. Pero este esfuerzo no es garantía de eliminación en el futuro adulto de las eventuales prácticas inhumanas inherentes a la pulsión de destructividad. En medio de los dispositivos de la cultura letrada e incluso trepados en ellos y cabalgando, montan los jinetes de la barbarie intemporal. Paralelo al hábito de la buena lectura contra la barbarie parece más eficaz la educación de los buenos sentimientos. La educación sentimental existe y es posible. Muchos de nosotros provenimos de ese mundo. Pero en innumerables ciudades contemporáneas de diversos continentes ha ocurrido la caída de los puentes culturales y sentimentales que debieron haber conectado la modernidad con los nuevos tiempos históricos denominados hipermodernos. No dudo al decir que la llamada posmodernidad, entre comillas, es precisamente el resultado de la caída de esos puentes. A esto ha contribuido la marginalidad, por supuesto, la miseria, la exclusión, el abandono afectivo infantil, la idiotez moral, el arte contemporáneo de reducir cabezas, según Danilo Requefur, la cultura mediática que coquetea impúdicamente con la extrema crueldad, pero es comercial. Todo esto, por lo demás, se levanta como una barrera en contra del proyecto de la educación sentimental y humanística. Este es el contexto histórico y cultural que hoy debe enfrentar nuestra niñez y nuestra juventud. Delante de este panorama que no estimo pesimista, porque no lo soy, sino apenas realista e informado para estar por encima de la ingenuidad y la inocencia, lo único que por ahora se me ocurre es que cada uno de nosotros, de quienes pensamos de esta forma, nos convirtamos nosotros mismos en individual contexto histórico. Tal vez así podamos abandonar este mundo convencidos de que fuimos útiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fernando Cruzón, que vino desde Cali a traernos esta lúcida e impresionante ponencia sobre los tiempos que